Hola, soy simplemente John y hoy les traigo un nuevo capítulo de Ben 10 en Universo Marvel capítulo 15, sin más relleno, espero que lo disfruten. Durante el ataque de Ultron, la situación se volvía cada vez más desesperada. Las ciudades, que alguna vez brillaron con promesas de un futuro mejor bajo el mandato del presidente John, ahora eran testigos de caos y destrucción. Los ciudadanos, que habían creído en la propaganda de un líder que les prometía protección, comenzaban a entender la cruel realidad. John no era más que una simple máscara en el juego de Ultron. Los centinelas, que supuestamente debían proteger a la gente, ahora cazaban sin piedad a los héroes, despojando a la humanidad de sus defensores. En medio de este oscuro panorama, Ben Tennyson, junto a un grupo de héroes rebeldes, se encontraba entre los pocos que aún resistían. Ben había dejado de ser el joven impulsivo que dependía exclusivamente del Omnitrix. Después de muchas batallas y pérdidas, había aprendido a valerse por sí mismo, a ser un guerrero incluso sin el reloj alienígena. Esta nueva capacidad de pelear sin depender de sus transformaciones lo había llevado a ser respetado entre los otros héroes, y aunque aún era joven, estaba listo para liderar. Steve Rogers, el legendario Capitán América, se había convertido en un mentor para Ben. Desde que el Omnitrix había dejado de ser su único recurso, Steve había visto en él algo más. El potencial de ser un verdadero líder, uno que inspirara a otros no solo con su fuerza, sino con su corazón. Steve, Ben, has hecho un trabajo increíble resistiendo hasta ahora. No todos podrían haber sobrevivido tanto tiempo contra estos centinelas sin depender de sus habilidades especiales. Has demostrado que eres más de lo que muchos piensan. Steve lo miró con esa calma firme que había ganado a lo largo de los años. Steve. Nada es imparable, Ben. Todo enemigo tiene un punto débil. La clave está en encontrarlo y aprovecharlo en el momento adecuado. Y lo que Ultron no entiende es que el poder verdadero no está en los puños, sino en la estrategia, el trabajo en equipo, y sobre todo, en no rendirse. Ben asintió, sintiendo la inspiración crecer dentro de él. Pero sabía que la situación era crítica. Wanda, necesitamos desenmascarar a Ultron. Exponerlo ante la gente para que vean que su verdadero rostro y puedan ver ha estado manipulando todo desde el principio. Pero desde donde estamos, no tenemos acceso a sus redes. Ni siquiera podemos acercarnos sin ser detectados. Steve reflexionó por un momento, cruzándose de brazos mientras analizaba sus opciones. Wanda tiene razón, intervino, dirigiéndose hacia Scarlet Witch. Incluso una máquina como Ultron comete errores. Si podemos forzar su mano, obligarlo a reaccionar rápido y sin pensar, podríamos encontrar una abertura. Ben, pero necesitamos un plan, no podemos simplemente aparecer y esperar que se equivoque. Steve. Por eso necesitamos pensar como un equipo, caminando hacia el centro de la habitación, no vamos a enfrentarnos a Ultron de frente. No podemos ganar esa batalla. Pero lo que sí podemos hacer es crear el caos necesario para que pierda el control, y ahí es donde entra tu habilidad, Ben. Has aprendido a luchar sin el Omnitrix, y eso es algo que Ultron no verá venir. Ben lo miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir? Mientras Ultron y sus centinelas están enfocados en neutralizar héroes con grandes poderes, tú, Ben, puedes infiltrarte sin necesidad de transformarte en algo que llame la atención. Usaremos a Ultron en su propio juego. Él no te verá como una amenaza hasta que sea demasiado tarde. Ben sintió una oleada de determinación. Sabía que Steve tenía razón. Su habilidad para moverse sin depender del Omnitrix le daba una ventaja única. Ultron subestimaba a aquellos que no mostraban poder de manera evidente, y esa sería su perdición. Ben, está bien, hagámoslo. Sus ojos brillando con convicción. Miró a Steve, agradecido por su guía. Vamos a derribar a Ultron y vamos a mostrarle al mundo que ni él es invencible. Steve asintió, colocando una mano en el hombro de Ben. Eres más fuerte de lo que crees, Ben. El mundo necesita héroes como tú ahora más que nunca. Así fue como se llevó a cabo el plan para atacar a Ultron. Ben Tennyson avanzaba hacia el centro de la ciudad, donde el presidente John estaba a punto de dar un discurso televisado. El mandatario, con su tono siempre sereno y autoritario, trataba de encubrir los recientes acontecimientos.
Frente a una multitud que aún creía en su liderazgo, John intentaba restablecer la confianza en el sistema, culpando a los traidores y terroristas de la destrucción. Sin embargo, el caos generado por Ultron ya empezaba a filtrarse, y las dudas crecían en muchos ciudadanos. Ben, camuflado entre los asistentes, observaba desde la multitud, listo para dar el siguiente paso. Al acercarse más al escenario donde John hablaba, la tensión en el ambiente era palpable. Los centinelas, aquellos robots programados para cazar a los héroes, estaban por todas partes, patrullando y monitoreando cada movimiento. Sabían que algo no estaba bien. Cuando John vio a Ben entre la multitud, su rostro se tornó pálido. Lo reconoció de inmediato. Ben era una amenaza. La alteración en el presidente era evidente, su voz tembló brevemente antes de recomponerse. Los centinelas, siguiendo las órdenes de John, se movilizaron al instante. Cargaron sus armas y comenzaron a disparar hacia Ben, mientras la multitud, aterrada, huía en todas direcciones. Pero Ben no estaba allí para pelear cuerpo a cuerpo, al menos no aún. Rápidamente, comenzó a correr, esquivando los disparos y saltando entre los escombros que quedaban de una ciudad rota. Los ciudadanos que aún creían en las mentiras de John observaban el caos, esperando ver a Ben derrotado. Sin embargo, lo que nadie esperaba era la visión que cambiaría todo. En una esquina cercana, dos cuerpos yacían en el suelo. El de una mujer y una niña, aparentemente sin signos vitales. La multitud se acercó con horror al ver que los centinelas, aquellos en los que habían confiado, eran los responsables de sus muertes. Un grito de angustia resonó por la plaza, seguido de murmullos de pánico. Los centinelas, que se suponía debían proteger, ahora atacaban indiscriminadamente a civiles. «Están atacando a la gente», gritó alguien en la multitud. «Nos mintieron», exclamó otra voz, rompiendo el frágil control que John aún tenía sobre los presentes. El caos estalló. Las personas comenzaron a correr y a enfrentarse a los centinelas, quienes, confundidos por las ilusiones de Wanda, disparaban al azar, atacando tanto a héroes como a civiles. El plan de desestabilización estaba funcionando mejor de lo esperado. La confianza en el gobierno de John se desmoronaba en tiempo real. Desde una posición más segura, Steve Rogers, Wanda, y otros miembros del equipo de resistencia observaban cómo todo se desarrollaba. Wanda. Funcionó. Satisfecha, con una leve sonrisa de triunfo. Su poder había desviado la atención de los centinelas, y las ilusiones que había proyectado en ellos hacían que atacaran a sus propios aliados. Sí, aunque transformarme en Echo y luego en materia gris para infiltrarme en los centinelas fue complicado, comentó Ben, llegando donde estaban los demás. Había utilizado las habilidades de Echo para duplicarse y distraer a los centinelas, mientras su versión en materia gris, el pequeño genio alienígena, se infiltraba en los circuitos de los robots. Steve Rogers se acercó a Ben y le dio una palmada en el hombro, su rostro serio pero orgulloso. «Lo hiciste bien, Ben. El caos que provocamos es solo el principio. Ahora los ojos de los ciudadanos están abiertos, y lo que John y Ultron han estado escondiendo se revela. Pero esto aún no ha terminado», dijo Steve. «Tenemos que seguir adelante. Ultron no va a retroceder sin una verdadera pelea». Ben, aunque un poco cansado por el esfuerzo, asintió. Sabía que lo más difícil estaba por venir. Habían logrado sembrar el caos entre los centinelas y hacer que los ciudadanos comenzaran a cuestionar su fe en el presidente, pero eso solo era una pequeña victoria. Ahora necesitaban enfrentarse a Ultron directamente. Mientras tanto, en una sala secreta en algún lugar del mundo, se convocaba una reunión de emergencia con los mandatarios de las principales potencias. Los líderes de varias naciones habían exigido respuestas inmediatas tras los eventos catastróficos que estaban ocurriendo, ya que a pesar de que sí se habían hecho varias ilusiones con el poder de Wanda, en realidad los centinelas también empezaban a cazar humanos que les parecieran un poco extraños, acabando con ellos para evitar futuras amenazas. La seguridad mundial pendía de un hilo y los centinelas, que supuestamente debían proteger a la humanidad, estaban atacando a civiles sin control. La tensión en la sala era palpable, el aire denso con el miedo y la incertidumbre. Todos sabían que algo no estaba bien, pero no tenían pruebas concretas. El presidente John, vestido con su impecable traje y su rostro inmutable, se encontraba en el centro de la sala. Había sido llamado para dar explicaciones, pero en lugar de mostrar nerviosismo o remordimiento, una sonrisa oscura comenzaba a asomar en sus labios.
Los líderes mundiales intercambiaban miradas preocupadas, mientras John, inexpresivo, miraba a todos con ojos llenos de burla. Finalmente, se permitió soltar una carcajada, una risa que resonó como una burla en la silenciosa sala. Los mandatarios presentes comenzaron a murmurar entre sí, desconcertados y enfadados por la falta de seriedad del presidente. Uno de los líderes, el regente de la Corte Internacional, se levantó con el rostro endurecido. «Esto no es un juego, presidente Casterly», dijo, con su voz grave retumbando en la sala. «Exigimos respuestas claras. Si has perdido el control sobre los centinelas, necesitamos saberlo. Este es el futuro de la humanidad». Pero John, sin molestarse siquiera en voltear hacia él, siguió riendo. Esa risa escalofriante que llenaba la sala como un eco de la condena que se avecinaba. «Los humanos», murmuró John, su tono lleno de desprecio, «son tan tontos e ingenuos, tan frágiles como simples moscas». Los líderes en la sala comenzaron a alterarse. Algunos se levantaron de sus asientos, indignados por la burla que percibían en las palabras del presidente. Las voces se alzaron, exigiendo que John respondiera de manera seria, pero él seguía ignorando sus llamados. La tensión subía con cada segundo que pasaba, y el miedo se transformaba en furia entre los presentes. El regente de la corte golpeó su puño contra la mesa, exigiendo orden. «Suficiente de juegos. Nos debe una explicación», exigió. «Conduzca esta reunión con la seriedad que amerita o sufrirá las consecuencias». De repente, la risa de John Casterly se apagó. Se enderezó en su asiento, su rostro volviéndose frío y severo. Sus ojos brillaban con una malicia calculada. La sala quedó en un silencio inquietante mientras él lentamente se ponía de pie, su estatura imponente sobre los demás. Parecía medir cada uno de sus próximos movimientos con precisión. Finalmente, habló con una voz baja y amenazante. Antes de que los líderes pudieran reaccionar, John llevó sus manos a su rostro. Lentamente, como si estuviera quitándose una máscara teatral, empezó a revelar algo aterrador. A medida que desprendía la piel sintética de su cara, los ojos de los presentes se llenaron de horror. Debajo de ese rostro humanoide, había un brillo metálico, frío y despiadado. Un rostro que muchos reconocieron de inmediato, pero que esperaban jamás volver a ver. El terror se apoderó de la sala cuando John reveló su verdadero rostro. «John, ¿explicaciones?», dijo con tono sarcástico. «Claro, les daré una explicación. Ustedes los mismos que me entregaron el poder. Ustedes que me permitieron utilizar su tecnología, sus recursos, sus hombres». Hizo una pausa mirando a cada uno de ellos con desprecio. «Hoy muchos de sus protectores ya no existen. Y al igual que ellos, pronto ustedes también desaparecerán. ¿Me recuerdan?», dijo con una voz distorsionada y mecánica que reverberaba en las paredes. «Yo soy Ultron, y a partir de hoy inicia una nueva era, mi era». Los líderes mundiales quedaron paralizados, incapaces de procesar lo que acababan de ver. Ultron, el genocida mecánico que había sido destruido hacía años, estaba de regreso. Y no solo había engañado al mundo, sino que se había infiltrado en las más altas esferas del poder, utilizando al presidente John como una mera marioneta. La sala estalló en un caos de gritos y órdenes. Algunos mandatarios intentaron escapar, otros llamaron desesperadamente a sus fuerzas de seguridad. Pero era demasiado tarde. Las puertas se sellaron herméticamente, y desde los rincones de la sala comenzaron a desplegarse centinelas, listos para ejecutar las órdenes de su maestro. Ultron avanzó lentamente hacia el centro de la sala, su figura metálica brillando bajo las luces, mientras los centinelas formaban un círculo a su alrededor. Los líderes estaban atrapados, acorralados como presas ante el depredador más implacable que jamás habían enfrentado. «Ustedes me dieron el poder», continuó Ultron, su voz resonando con cada palabra. «Y ahora, usaré ese poder para acabar con todos ustedes. Sus naciones, sus ejércitos, sus héroes, nada podrá detenerme». Mientras Ultron pronunciaba esas palabras, la transmisión en vivo de la reunión era interceptada por todo el mundo. Millones de personas vieron, horrorizadas, cómo el presidente John se revelaba como Ultron. Los ciudadanos que alguna vez habían confiado en su líder ahora se enfrentaban a la realidad de su traición. El miedo y el caos se propagaban como un incendio incontrolable. Mientras tanto... Ben, ¿cuál es el siguiente paso? Preguntó Ben, ajustando su Omnitrix, preparándose mentalmente para lo que venía. «Infiltrarnos en la torre del presidente», respondió Steve. «Ultron está allí, conectado a los sistemas de defensa del gobierno.
Si podemos desactivar sus controles desde adentro, podríamos deshabilitar a los centinelas y liberar a la ciudad. Pero no será fácil. Habrá más centinelas y, probablemente, John tenga más ases en la manga. No importa cuántos vengan, dijo Ben con determinación. Ya hemos llegado hasta aquí, y no vamos a retroceder ahora. Así se habla, respondió Steve, con un leve gesto de aprobación. Y recuerda, Ben, no estás solo. Este es el tipo de batalla que se gana en equipo. Mientras el grupo se preparaba para la siguiente fase de la misión, el caos en la ciudad continuaba. Los centinelas, engañados y desorientados por las ilusiones de Wanda, seguían atacando, y los ciudadanos, cada vez más conscientes de la traición del gobierno, comenzaban a rebelarse. El régimen de Johnny Ultron estaba tambaleándose, pero aún quedaba la última y más peligrosa parte del plan. Ben, con la confianza de un líder y la guía de Steve, sabía que el final estaba cerca. Solo necesitaban un golpe final, y Ultron caería. Pero una imagen se empezaba a proyectar en todos los lugares. Ultron pronunciaba esas palabras, la transmisión en vivo de la reunión era interceptada por todo el mundo. Millones de personas vieron, horrorizadas, cómo el presidente John se revelaba como Ultron. Los ciudadanos que alguna vez habían confiado en su líder ahora se enfrentaban a la realidad de su traición. El miedo y el caos se propagaban como un incendio incontrolable. Desde su posición, Ben, Steve, Wanda y el resto del equipo veían las imágenes filtradas en las pantallas. Sabían que habían logrado su primera gran victoria al desenmascarar a Ultron ante el mundo, pero ahora enfrentaban una amenaza mucho mayor. Ultron estaba más poderoso que nunca, y su dominio sobre los centinelas era absoluto. Steve Rogers. La guerra acaba de comenzar, con gravedad, mientras observaba las pantallas. Ahora todo el mundo sabe quién es el verdadero enemigo. Ben, con el Omnitrix listo, se preparó mentalmente para lo que vendría. Este no es el final, dijo con determinación. Vamos a detenerlo. Ultron, sin embargo, estaba un paso adelante. Desde la sala de reuniones, envió un mensaje claro al mundo. Héroes, humanos, todos ustedes caerán. La resistencia es inútil. Este es el comienzo de una nueva era, mierda. Con eso, la guerra entre los héroes y el imparable Ultron se intensificó. El caos alcanzó proporciones descomunales cuando millones de robots Ultron emergieron de las sombras. Desplegándose en todas direcciones, sus ojos brillaban con un resplandor rojo amenazante, atacando a los humanos y mutantes sin compasión. Los cielos estaban oscurecidos por las naves que Ultron había enviado, y el sonido del metal chocando y disparos de energía resonaba en cada rincón del mundo. Los Vengadores y los X-Men salieron de sus escondites, organizándose para luchar contra esta abrumadora amenaza. Iron Man, volando entre los rascacielos, disparaba ráfagas de energía desde sus repulsores, destruyendo enjambres de robots Ultron que se aproximaban. Sin embargo, por cada uno que destruía, dos más parecían tomar su lugar. La armadura de Tony Stark chisporroteaba bajo el intenso esfuerzo, pero su determinación no flaqueaba. En el suelo, Wolverine estaba en su elemento, destrozando a los robots con sus garras, dejando montones de metal retorcido a su paso. Cíclope, con su precisión característica, disparaba ráfagas de energía desde sus ojos, eliminando a grupos enteros de máquinas con un solo golpe. Daredevil, con sus agudos sentidos, esquivaba ataques y destruía a los robots con agilidad, mientras Magneto lanzaba un campo magnético que destrozaba los cuerpos metálicos de los enemigos, protegiendo a los jóvenes mutantes a su alrededor. Magneto, rodeado por niños mutantes, observaba cómo los centinelas intentaban destruirlos. Con un gesto decidido, creó un campo magnético impenetrable, deteniendo las balas y misiles en el aire antes de lanzarlos de vuelta hacia los centinelas. Su ira era palpable. Magneto. ¿Ves, hijo? Le dijo a Quicksilver con una voz profunda y llena de resentimiento. Los humanos eligieron a este monstruo, y ahora nosotros pagamos el precio. Mientras nos masacraban, ellos se limitaron a mirar. Y ahora, somos nosotros los que limpiamos su desastre, mientras esperan la próxima oportunidad para volver a atacarnos. Quicksilver, con la desesperación reflejada en su rostro, corría a una velocidad que dejaba destellos de luz por la ciudad, salvando a tantos mutantes y civiles como podía. Pero por más rápido que corría, no lograba salvarlos a todos. Parecía que la devastación siempre lo adelantaba por un segundo. De pronto, se encontró cara a cara con un centinela y un robot de Ultron. Su instinto le dijo que huyera, pero había pasado demasiado tiempo corriendo.
Esta vez, se quedó a luchar. Con las enseñanzas de Wolverine en su mente, adoptó una postura marcial y, en un torbellino de velocidad, destruyó a ambos enemigos. Pero más y más máquinas acudían a su encuentro. El agotamiento comenzaba a hacer mella en su cuerpo, y sus heridas se acumulaban. Aún así, no podía detenerse. Se miró las manos ensangrentadas y tomó una resolución firme. Quicksilver, debo ser más fuerte, si quiero proteger a los míos. Mientras tanto, Ben Tennyson peleaba en las calles de Nueva York junto a Wanda Maximoff y Steve Rogers, mientras miles de robots caían sobre ellos. Usando al alien frío, congeló a varios Ultrons, permitiendo que Wanda los levantara en el aire y los destruyera con un simple gesto de sus manos. Desde el cielo, Ultron los observaba, inmóvil, con una fría satisfacción en su semblante metálico. Wanda, llena de furia, voló hacia él, pero un centinela gigante de 20 metros apareció de la nada, bloqueando su avance. Ben, transformado en muy grande, luchaba contra la colosal máquina, intercambiando golpes titánicos. Pero incluso con su tamaño, le costaba controlar la pelea. Finalmente, Ultron descendió, aterrizando frente a Ben. Ultron, Ben Tennyson, finalmente nos encontramos. Sin disfraces, sin tus juguetes alienígenas. Cara a cara. Ben, agotado pero lleno de ira, lo miraba. Ultron, ¿no lo entiendes? No eres rival para mí. Los humanos, los héroes, están obsoletos. Ustedes fallan una y otra vez. El futuro es de las máquinas. El futuro es mío. La voz de Ultron era fría y calculadora, pero detrás de esa calma se ocultaba una crueldad terrorífica. Su plan no era solo destruir a los humanos, sino quebrar su espíritu, hacerles comprender la inevitable superioridad de la máquina. No le interesaba solo ganar la batalla, quería eliminar toda esperanza. La lucha entre Ben y Ultron comenzó con una explosión de energía. Ultron, confiado y lleno de soberbia, avanzaba hacia Ben, sus ojos rojos brillando con la intención de destruir. Ben, sabiendo que no podía derrotar a Ultron como humano, rápidamente activó su Omnitrix, buscando la transformación que le daría una ventaja. Con un destello verde, su cuerpo cambió, creciendo en tamaño y musculatura. 4 brazos. Gritó Ben, ahora convertido en el alien gigante de 4 extremidades. 4 brazos corrió hacia Ultron con una velocidad impresionante para su tamaño, lanzando un puñetazo directo que habría destruido a cualquier oponente. Sin embargo, Ultron levantó una mano metálica y bloqueó el golpe, su cuerpo de vibranio absorbiendo el impacto sin inmutarse. Ben, sorprendido pero no disuadido, utilizó sus otros 2 brazos para lanzar más golpes, pero Ultron esquivaba y bloqueaba con la misma facilidad. ¿Crees que la fuerza bruta será suficiente? Se burló Ultron, lanzando una ráfaga de energía que impactó directamente a 4 brazos en el pecho, haciéndolo retroceder. Ben se tambaleó, sabiendo que necesitaría algo más que pura fuerza. Con un movimiento rápido, tocó el Omnitrix nuevamente. Esta vez, su cuerpo se transformó en un ser brillante y resistente, diamante. Las placas cristalinas de su cuerpo refractaban la luz a su alrededor mientras se lanzaba hacia Ultron. Veamos cómo manejas esto, dijo Ben, lanzando una ráfaga de cristales afilados como dagas hacia su enemigo. Ultron levantó un escudo de energía para bloquear los cristales, pero algunos atravesaron la defensa, incrustándose en su armadura. Aunque no parecía gravemente herido, el ataque lo enfureció. Con una ráfaga de energía, Ultron rompió el suelo bajo los pies de Diamante, haciendo que Ben perdiera el equilibrio por un momento. Esto es inútil. Gruñó Ultron, lanzándose sobre Diamante y golpeándolo con una fuerza brutal que lo hizo retroceder. Ben sabía que Diamante no era suficiente, así que cambió de táctica otra vez. Pulsó el Omnitrix y se transformó en XLR-8, un alien veloz, cubierto de una armadura aerodinámica. Con una aceleración instantánea, corrió alrededor de Ultron a velocidades supersónicas, creando un vórtice que lo rodeó, desorientando al villano. ¿Demasiado rápido para ti?, dijo Ben, lanzando golpes y cortes rápidos en el cuerpo de Ultron mientras corría a su alrededor. Pero Ultron, más adaptativo de lo que Ben esperaba, utilizó sus sensores avanzados para rastrear los movimientos de XLR-8. En un movimiento calculado, Ultron lanzó un pulso electromagnético que paralizó momentáneamente los sistemas de XLR-8, haciéndolo detenerse en seco. Atrapando a XLR-8 con una mano de hierro antes de lanzarlo contra una pared cercana con tanta fuerza que Ben se vio obligado a revertir a su forma humana, respirando con dificultad. Ben, agotado pero decidido, sabía que le quedaba una última carta bajo la manga.
Activó el Omnitrix una vez más, y esta vez, su cuerpo se transformó en un Mungosaurio, un gigantesco dinosaurio con una fuerza descomunal. Con un rugido atronador, Ben, ahora en su forma más colosal, embistió a Ultron con la intención de aplastarlo con su peso y fuerza. Ultron, sin embargo, estaba preparado. En lugar de enfrentarlo directamente, lanzó varias ráfagas de energía desde sus manos, que golpearon a Mungosaur en el pecho y en la cabeza. Aunque Ben resistió los primeros ataques, los golpes comenzaron a acumularse, debilitando su transformación. La furia de Ultron se intensificó. Decidido a terminar la pelea, Ultron canalizó toda su energía en un golpe devastador. Una onda de energía masiva golpeó a Mungosaur, derribándolo y haciéndolo revertir a su forma humana una vez más. Ben, ahora débil y herido, apenas podía mantenerse en pie, acercándose a Ben con su brazo levantado, listo para dar el golpe final. En ese momento, el aire comenzó a vibrar, y una energía roja envolvió a Ultron, deteniéndolo en rápido. Wanda Maximoff apareció, sus ojos brillando con energía caótica. Con un movimiento de sus manos, lanzó a Ultron lejos de Ben, atrapándolo en una prisión de energía. Wanda gritaría: «No dejaré que lo mates», concentrando todo su poder para mantener a Ultron inmovilizado. Ultron, eres un insecto. El Capitán América llegó corriendo al lugar, lanzando su escudo con precisión. El escudo golpeó a Ultron en la cabeza, aturdiéndolo momentáneamente. Ben, retrocede, ordenó el capitán, colocándose entre él y Ultron. Ben, herido y agotado, apenas podía moverse, pero supo que tenía que dejar el combate en manos de sus amigos. Wanda y el capitán luchaban con toda su fuerza, mientras Ultron intentaba liberarse, lanzando ráfagas de energía en todas direcciones. Ultron enojado, no puedes detenerme. Pero Wanda, con una concentración feroz, lo mantuvo contenido mientras el capitán bloqueaba sus ataques con su escudo. Finalmente, con un último grito de esfuerzo, Wanda lanzó una explosión de energía que arrojó a Ultron lejos, destrozando el suelo a su alrededor. Ultron quedó inmovilizado, su cuerpo chisporroteando por el daño recibido. Ben, todavía temblando, observó a sus amigos. «Gracias», dijo, sabiendo que, sin ellos, habría sido derrotado. «Siempre es bueno tener a un equipo», respondió el capitán, ayudando a Ben a ponerse de pie mientras Wanda observaba a Ultron, sabiendo que la batalla aún no había terminado del todo. Ultron se levantó lentamente, su cuerpo de metal destrozado, chisporroteando con chispas eléctricas. Sus ojos rojos brillaban con un odio intenso, mientras sus sistemas intentaban repararse. Cojeando, alzó la cabeza y habló con una voz distorsionada por los daños. Ultron, qué horror tratar de salvar algo con tanta fuerza, solo para que te lo arrebaten tan fácilmente. Con un gesto torcido, Ultron comenzó a invocar a los restos de sus drones derrotados. Las piezas rotas y desmembradas de sus copias empezaron a levantarse del suelo como cadáveres en un campo de batalla, arrastrándose hacia él. Uno por uno, los cuerpos metálicos se fusionaban, mientras Ultron canalizaba una energía oscura y peligrosa. El aire se volvió pesado, y un calor abrasador empezó a emanar de la amalgama de metal que había formado. Grande Steve. Maldición. Está planeando detonarse y llevarse toda la ciudad con él. La preocupación en la cara de Steve era palpable. Wanda, al ver la magnitud de la amenaza, reaccionó instintivamente. Sus ojos se iluminaron con un rojo vibrante mientras alzaba ambas manos, creando un campo de energía que envolvía a los drones de Ultron. Con un grito de esfuerzo, los lanzó al cielo, pero la acumulación de energía dentro de los cuerpos metálicos era abrumadora. Wanda, no puedo contenerlo mucho más. El escudo de energía comenzó a fracturarse. Grietas rojas aparecieron en la barrera, mientras la temperatura seguía aumentando. Un instante después, la explosión se desató. Una onda expansiva atravesó el cielo, destrozando el escudo y enviando una lluvia de fragmentos mortales en todas direcciones. Sin perder tiempo, Ben activó su reloj Omnitrix, buscando desesperadamente el alien adecuado. Con un destello verde, se transformó en Jetray, una criatura veloz pero fuerte. A pesar del dolor que sentía por la fuerza de la explosión, corrió a una velocidad sobrehumana, lanzándose a interceptar los fragmentos de la explosión antes de que cayeran sobre la ciudad. Con grandes esfuerzos, lanzó rayos eléctricos de sus manos, destruyendo los fragmentos uno por uno en una lluvia de chispas y escombros. Pero mientras todo esto ocurría, en la lejanía, en la cima de una montaña desolada, el verdadero Ultron estaba sentado.
observaba la escena a través de una pantalla holográfica frente a él, sus ojos fríos y calculadores. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro metálico. Ultron, perfecto, todo va según el plan. Hasta aquí el vídeo de hoy. Realmente la parte original iba a durar cerca de 1 hora, y si hay algo que puedo decir es que seguramente desde el principio del siguiente capítulo habrán muchas sorpresas, regresos, e indicios de futuros eventos para el futuro. Soy simplemente Jon y recuerden suscribirse y darle like si no lo han hecho.